A continuación, Minuto a Minuto. Cuando el instante no basta, el análisis se encuentra con la realidad. Esto es Minuto a Minuto, más allá de la noticia, por Radio Monumental. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saluda Randall Rivera, jefe de información de los noticieros de Central de Radio. Soy en representación de nuestra directora Michelle Mitchell. Antes de ingresar con el tema de fondo, les contamos que el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica ya recibió, o ya nos dio más bien, su primer reporte que es preliminar sobre el primero de los dos sismos sentidos hace unos minutos. El primero fue a las 11:16 de la mañana. Su intensidad o su magnitud más bien fue de 5.3 grados en la escala abierta de Richter, 5.3 grados en la escala abierta, y el epicentro se localizó 49 kilómetros al suroeste de Bahía Ballena, 49 kilómetros al suroeste de Bahía Ballena, según el reporte preliminar del OPSICORI, que fue el primer sismo registrado a las 11:16. Acaba de ingresar, de hecho, ya también el informe de la red sismológica de la Universidad de Costa Rica, da una magnitud un poco más baja, 5.5 grados en la escala de magnitud momento, con la localización del epicentro 60 kilómetros al suroeste de Dominical. Y mientras tanto, también el Centro de Investigaciones Geológicas de los Estados Unidos está brindando el sismo, la magnitud en 5.0. Así es que tenemos tres magnitudes: 5.0 el Centro de Estudios Geológicos de Estados Unidos, 5.5 la Red Sismológica Nacional y 5.3 grados el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de la Universidad Nacional. En cuanto tengamos el reporte del segundo movimiento sísmico, que se registró a las 11:21, estaremos también dándoles el reporte a ustedes. Ahora sí, ingresando al tema de fondo, nos acompaña hoy aquí Minuto a Minuto, vía telefónica, el magistrado de la Sala Constitucional, don Paul Rueda. Don Paul, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la entrevista, que estamos en medio temblor, pero aquí listos para la entrevista. Gracias a don Paul. Bueno, don Paul Rueda ha tenido que redactar durante las últimas semanas importantes votos de la Sala Constitucional que han sido adoptados por la mayoría de los magistrados y que por tanto se han declarado con lugar. Uno de ellos se dio la semana pasada y es el que vamos a dedicar la mayor parte del programa. Tiene que ver con dos recursos de amparo que presentaron personas que participaron en las protestas del pasado 8 de enero frente al edificio principal de la Caja Costarricense de Seguro Social. Recordemos que en esa fecha hubo un enfrentamiento muy fuerte entre manifestantes y miembros de la policía. En el caso de una persona, la Sala Constitucional le rechazó el recurso de amparo, declaró sin lugar el recurso de amparo, alegando precisamente que él le había tirado a otro de los manifestantes. Se le declaró con lugar el recurso de amparo porque la policía no pudo probar que existiera ninguna agresión contra ningún miembro de la fuerza pública. Más allá de los dos casos en específico, el voto de la Sala Constitucional tiene mucha importancia porque viene a establecer los límites de cuándo precisamente la policía puede actuar en una manifestación para repeler a las personas que participan en las protestas, y además la Sala Constitucional hace un llamado a la mesura tanto a la policía como a los actores sociales que participan en estas protestas con el fin de evitar enfrentamientos. Pero que sea don Paul Rueda más bien el redactor de ese voto quien nos cuente cuál es la trascendencia, don Paul, del voto que usted le tocó redactar la semana pasada. Adelante. Bueno, es un tema complejo porque definitivamente aquí se trata de ponderar varios derechos constitucionales en juego. Tenemos por un lado evidentemente la libertad de tránsito, que tenemos derechos todos los ciudadanos y ciudadanas,
y por otro lado está el tema de la libertad de expresión y el derecho a reunión pacífica. Entonces, cuando se establecen estas situaciones en que hay que ponderar derechos, yo siempre digo que la verdad está en algún punto del medio y nunca en los extremos. Y hay una realidad histórica que ha caracterizado a las sociedades democráticas, que consiste en la tolerancia para con la protesta social. Esta protesta, ciertamente incómoda, ciertamente conflictiva, ha sido un instrumento de demostración, expresión de la disconformidad social, que en Costa Rica ha tenido resultados de todo tipo, según sea la perspectiva ideológica de cada quien. Entonces nosotros vemos que cuando el Código de Trabajo se estaba promulgando, hubo protesta social a favor de ese Código de Trabajo. También ha habido otros casos en que la protesta social, en mi concepto, más bien ha sido para reivindicar cuestiones no muy razonables. Pero como eso le digo, cada quien tendrá su perspectiva. En lo que sí estamos claros es que una característica de la sociedad democrática costarricense ha sido la tolerancia a este tipo de instrumentos, que dicho sea paso, uno no los ve en las dictaduras. O sea, uno no se imagina protestas sociales en Cuba, y si uno se las imagina en China, ya uno sabe las consecuencias que eso ha tenido, gente en las cárceles, gente que ha sido reprimida con fuerza. Por eso es que este derecho a la protesta social tiene otra cara, que es el tema de los límites, hasta dónde se puede llegar. Y esto precisamente fue lo que el voto de la sala quiso dejar planteado. Básicamente se citan abundante jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos e informes de la Relatoría de la Libertad de Expresión de la OEA, así como jurisprudencia del Tribunal Constitucional Español, que tratan de acercarnos o que nos dan instrumentos o elementos para poder visualizar en concreto cuáles pueden ser esos límites. Y dicho de manera genérica, nosotros diríamos que esos límites son que no haya serios daños a terceros, que no haya violencia contra personas, que no haya daños a la infraestructura administrativa. Estos son los límites, pues, que tiene que respetar la protesta social, de manera tal que la intervención policial va a ser proporcionada a la magnitud de la manifestación y sobre todo a estos daños colaterales que pudieran surgir a raíz de una protesta social. Don Paul, cuando uno tiene que ponderar, cuando ustedes tienen que ponderar más bien el tema ya no solo de la violencia contra terceros o la violencia contra propiedad ajena, sino sobre el derecho, por ejemplo, a libre tránsito. Y le pongo el ejemplo de la Avenida Segunda, que fue el voto que ya ustedes resolvieron. Cuando se cierra la Avenida Segunda hay vías alternas. ¿Cómo ponderar el derecho al libre tránsito que tiene la gente que anda en los carros, por ejemplo, y que fue uno de los argumentos que usó la policía precisamente para el enfrentamiento que tuvo con los manifestantes, don Paul? Claro, precisamente luego del famoso combo eléctrico y las convenciones, las manifestaciones que se dieron a esa época, en su momento la Asamblea Legislativa aprobó un artículo que es el 256 bis del Código Penal, el cual establece que la obstrucción de la vía pública pues constituye un delito. Sin embargo, vea qué interesante, en la manifestación que hace poco frente a la Asamblea Legislativa, en que funcionarios judiciales fueron a manifestarse en relación con el caso del magistrado Fernando Cruz, si se aplica esa norma literalmente, todos cometieron un delito. Y no solo eso, cualquier manifestación
que se hiciera, por ejemplo, las manifestaciones que se han hecho, ya sea a favor de las uniones del mismo sexo, o bien a favor de la vida y la familia, que también se han celebrado en San José, también han tenido que implicar en algún momento cierres de vías. Entonces, lo que quiero decirle es que la obstrucción de la vía de tránsito per se no es, no se tiene que aplicar de manera literal, sino que se tiene que aplicar a aquellos casos específicos en que efectivamente existe un serio daño a terceros. Por ejemplo, se dice en el voto, si la obstrucción es ante la entrada a un hospital, o si la obstrucción es de un puerto, y entonces todas las personas, todos los empresarios que tienen sus productos para exportar o importar, pues van a sufrir pérdidas porque se deteriora el bien que van a comercializar. Entonces, en esos casos, efectivamente, si se legitima que haya un uso proporcionado de la fuerza policial. En cambio, en otras situaciones, en que por ejemplo se sabe que una manifestación va a estar en determinadas partes de la avenida 10, pues entonces en esos casos uno diría, bueno, no voy a cruzar por media manifestación, sino que tengo otras vías alternas para bordear el lugar donde se está haciendo la manifestación, y en ese caso pues imperaría más la tolerancia respecto de esa manifestación que se estuviera dando, siempre que la misma no viniera a derivar en actos de violencia, ya sea contra el patrimonio público o contra otras personas. En el caso concreto que la sala resolvió, pues un manifestante había sido detenido sin que se demostrara, al menos en el amparo, que había tenido actos de violencia de ningún tipo. En cambio el otro, que había tirado piedras contra la policía, en ese caso sí se legitimaba pues su detención. No, Paul, en el tema de la proporción que usted señala, que la respuesta tiene que ser proporcional, ¿quién mide esa proporción? Es decir, ¿cómo hacen la gente que tiene que darle órdenes a los cuerpos de fuerza pública y de seguridad para precisamente medir cuando una respuesta es proporcional, don Paul? Bueno, es relativamente sencillo. Si los manifestantes ya están dañando edificios públicos, por ejemplo, si se están subiendo dañando, qué sé yo, paredes, vidrios, o si ya hay manifestantes que agreden a otras personas, en ese caso la policía puede intervenir con algún tipo de fuerza tendiente a poder detener e impedir que ese daño se siga realizando. Ya será en el caso concreto que se puedan, digamos, individualizar a qué extremo o no se puede visualizar si ese uso de la fuerza es razonable o no. Recordemos que en toda área jurídica siempre existen términos que tienen un margen de apreciación para el juez, incluso en el mismo derecho penal. Entonces, habría que esperar los actos concretos de una determinada situación para establecer si hay o no un uso de medido de la fuerza. Por ejemplo, se me ocurre una cuestión, si hay personas que ya incluso tienen armas y que están atentando contra los derechos de horas, por supuesto que en la misma proporción la fuerza policial podría tratar de evitar eso, siempre y cuando, ya le digo, sea ajustado a esas circunstancias concretas. Perfecto. Don Paul, voy a contarle algunas de las opiniones que estamos teniendo en redes sociales a esta hora, de un tema que por supuesto que apasiona sobre todo a los tuiteros y a la gente del Facebook. Nos dice Ricardo Álvarez, y le pregunta a usted, de hecho, dice: cuando bloquean y limitan el derecho al libre tránsito, se está abriendo, opina él, una puerta a la alcahuetería y a la anarquía. Y si esas rutas alternas no quieren ser seguidas como es lo normal en los manifestantes, entonces ¿qué pasará? Aunque creo que aquí, Ricardo, lo que usted decía y lo que pusimos en Twitter es que cuando existen rutas alternas, simplemente para aclararle a Ricardo Álvarez, hay rutas alternas para los transeúntes, no para los manifestantes. Que si hay una
de que si uno sabe que hay una manifestación, por ejemplo, esta frente a la caja, y ahí uno no se va a meter con el carro por la avenida Segunda, sino uno va a tratar de bordear la situación. Pero lo que opina don Ricardo me parece muy interesante, porque precisamente se refiere a lo álgido y difícil que fue resolver este habeas y llegar a una solución intermedia. Nosotros no desconocemos que la protesta social puede producir incomodidades. Uno mismo en algún momento ha sido afectado por una manifestación que le impide tal vez transitar por un lugar al que uno quería llegar. Pero de otro lado yo le diría al estimable oyente que también tenemos que ver el asunto en la perspectiva, como yo decía al principio, de la tradición democrática que ha caracterizado al país. Hay un fenómeno muy peligroso, característico de regímenes dictatoriales encubiertos, que consiste en la criminalización de la protesta social. Hay fenómenos de la sociedad que se dan, que son parte del normal transcurso del desarrollo de las relaciones humanas dentro de una sociedad, que a lo largo de la historia han sido toleradas, como decía yo al principio, sobre todo en los países democráticos, y que de una u otra forma, tanto órganos jurisdiccionales internacionales como la Corte Europea de Derechos Humanos, como otro tipo de relatorías muy importantes como la libertad de expresión de la OEA, han establecido que precisamente para mantener y resguardar esta amplitud democrática, para mantener y resguardar este ejercicio de la libertad, se requiere de prudencia y de tolerancia por ambas partes. Llegar al extremo de que cualquier manifestación sea criminalizada y que cualquier manifestación, aunque pacífica, no deba ser permitida, nos llevaría a extremos más bien de agitación de la violencia. Nosotros tenemos que ver que la historia y los científicos sociales coinciden en que estos fenómenos de protesta social, mientras estén dentro de los límites que la sala ha establecido, mientras no haya violencia, mientras no haya abuso de ese ejercicio, mientras estén dentro de esos límites razonables, entonces más bien sirven de válvulas de escape a la sociedad. Las sociedades, los estados en que la protesta social ha sido criminalizada y ha sido seriamente limitada en exceso, más bien son estados que lo que hacen es fomentar aún más violencia, porque de una u otra forma la sociedad va a buscar elementos para la expresión de esta disconformidad. Y aquí lo más importante es tratar de preservar esta paz social que ha caracterizado al país durante buena década, sobre todo después de 1949, y que tenemos que preservarla a pesar de que haya cosas que a nosotros nos incomoden. Don Paul, una consulta muy breve ya para pasar al otro tema que le tenía sobre otro voto suyo, precisamente el de ayer relacionado con el presupuesto extraordinario. El voto de la Sala Constitucional, en este caso el amparo relacionado con las protestas, sé que fue su redacción, pero ¿cómo quedó el voto? ¿Fue unánime? Fue unánime. Ok. Don Paul, le hablaba del otro proyecto, del otro voto más bien, porque ayer la Sala Constitucional declaró inconstitucional precisamente una partida de unos 12.000 millones de colones que el gobierno de la República había incluido en el presupuesto para el CONAVI. Al igual que pasó con un voto anterior relacionado con una partida que iba dirigido a las municipalidades, la Sala Constitucional declaró inconstitucional esta partida por falta de especificidad, es decir, porque no se señalaba en el presupuesto exactamente a qué iba dirigido la partida, y esto generaba una disminución en la capacidad del Estado de controlar precisamente el destino de esas partidas. Don Paul, la importancia de este voto que entiendo usted también redactó el día de ayer. Bueno, en cuanto a este voto, en realidad lo que nosotros estamos es desarrollando o continuando una línea jurisprudencial que se enmarca dentro de lo que llamamos derecho presupuestario y de los requerimientos que se exigen en esta materia.
Uno de ellos es el llamado a la especificidad presupuestaria, es decir, para efectos de que el parlamentario pueda ejercer adecuadamente su función de control político, tiene que establecerse con un grado de precisión suficiente en el presupuesto en qué se van a gastar o qué se van a invertir los recursos que ahí se están incluyendo. En el caso que usted me hace referencia, pues la manera en que está descrita el detalle de la partida, por votación unánime de la sala, se estimó que era demasiado genérica. Se hablaba de proyectos incluidos en una planificación a corto y mediano plazo sin concretar tales proyectos. Eso aunado a un detalle importante que se trataba de 12.000 millones de colones, pues hizo que la sala arribara a la conclusión por voto unánime de que no se cumplía ese requisito de la especificidad a que le hago referencia. Bueno, no era tan detalle, 12.000 millones